Estamos en medio de esta súper larga serie llamada El Evangelio en la Biblia. Vamos a estudiar toda la Biblia hasta que terminemos en Apocalipsis. Mis cálculos fueron equivocados. Creo que vamos a consumir más de todo este año basado en lo que he estado proyectando. Entonces va a estar bien interesante este estudio completo de la Biblia que vamos a tener. Este es el mensaje número 2 y se llama El pecado del hombre. Lamentablemente, al empezar a leer Génesis, tenemos que tocar este tema tenebroso sobre el pecado del hombre. Abran sus Biblias en el libro de Génesis, que no es fácil no es difícil de encontrar. Vamos a leer el capítulo 3, versos 1 al 7 de Génesis. Y voy a empezar con esta lectura tan pronto estén listos. Muy bien. Génesis 3:1. Observa la primera palabra que viene ahí porque es clave para el mensaje de hoy. ¿Cuál es la primera palabra ahí? Pero. Híjole, esto no es bueno. Empecemos entonces. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, voy a hacer mi voz de serpiente, con que Dios ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. Si no sabe Dios que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo practiqué toda la mañana. Ok. Y vio la mujer que su mamá tenía razón. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto. Y lo comió y dio también a su marido, el cual comió asimismo con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, mejor conocidos como taparrabos, ¿no? ¿Qué onda con este relato? Está, como decimos, gacho. Está gacho y vamos a entrar al tema y va a ser interesante, pero al final de este mensaje tú te quieres quedar con este pensamiento que va a bendecir tu vida. Pues lo pongo en pantalla. Si la desobediencia de Adán nos llevó a tener una relación rota con Dios y con los que nos rodean, entonces la obediencia de Cristo es la clave para restaurar nuestra relación con Dios y nuestras relaciones con los demás. Al estar en este relato de Génesis se introduce este nuevo personaje. Todos entendemos que es el diablo. Es el diablo que se manifestó en forma de serpiente. El diablo no podía presentarse como el diablo de lotería, rojo, con cuernos, la cola picuda y su tridente, ¿no? Tenía que presentarse según el entorno. ¿Ok? Ni siquiera el diablo podía ser otro humano porque solamente había dos humanos. Pero ¿qué es lo que ellos tenían delante de ellos? Pues animales de todo tipo. Entonces se presenta en una forma de serpiente. De entrada, punto importante, la tentación va a venir de maneras normales a tu vida. Pónganse abusados. Y entonces sabemos por los relatos de la Biblia, no tengo tiempo a tomarlos en consideración, pero sabemos que esta serpiente o este diablo o Satanás fue en realidad un ángel, uno de los 3 ángeles principales en el cielo. Es un ser creado y fue lleno de orgullo, según los relatos de Ezequiel y de Isaías 14, fue lleno de orgullo, pensó que podía rebelarse contra Dios, tomar el trono de Dios, fue destinado a oscuridad y a maldad, fue hecho horrible y fue condenado por sus acciones y se intentó rebelarse contra Dios y no le funcionó.
Debo ser sincero, las razones por las cuales Dios permitió esta rebelión en el cielo, siendo un Dios tan poderoso, tan omnisciente, tan increíble, las razones no las sabemos. La Biblia no nos deja claro, más que solamente que entró orgullo. Pero ¿por qué Dios lo permitió? No lo sabemos. Es misteriosa la voluntad de Dios en esto, pero sí hay algo que podemos entender al considerar el relato. Dios permitió que esta serpiente o este diablo el diablo estuviera en el huerto presente. El relato de Job nos dice que en cierto momento Satanás entra a la corte de Dios y le sugiere tentar a Job. Entonces, hemos mencionado en otros mensajes cómo Dios es tan soberano que utiliza al diablo como su sirviente. ¿Ok? Entonces Dios tiene tal dominio que lo puede utilizar para su beneficio. Dice, ¿al diablo? Sí, absolutamente. Es su chalán. Y Dios usó a Satanás para probar a Job. Entonces, en base a eso sacamos una conclusión simple. Dios permitió que Satanás estuviera en el huerto en forma de serpiente por una razón básica: probar la obediencia de Adán y de Eva. Entonces, hay algo importante que tenemos que entender. Semana pasada hablamos que el humano fue hecho a imagen de Dios, ¿se acuerdan? Entonces, para que el humano fuera hecho a imagen de Dios y fuera portador de la gloria de Dios, el humano tenía que tener libre voluntad, libre albedrío. Para ser hecho a imagen de Dios, tenía que tener libre voluntad. Y para tener libre voluntad, el humano tenía que tener la alternativa del mal. Era necesario que la alternativa del mal estuviera junto con la del bien. De otra manera, el humano sería un robot que solo obedece. Piensa en un papá que sale de la iglesia de Pan de Vida, se sube en el carro, le dice a su familia: familia, les voy a dar a elegir. Hoy tenemos que comer y hay dos opciones para comer. Opción número 1, Wendy's. Opción número 2, Wendy's. ¿Qué escogen, mis hijos amados? No, pues Wendy's. Excelente elección. Excelente elección. ¿Se siente como libertad o se siente como imposición? Tenía que haber la opción del mal para que el humano tuviera libre voluntad y que entonces el humano fuera realmente hecho a imagen de Dios. Entonces aquí tenemos a Adán y a Eva pecando porque accedieron. El hecho de que existiera esta opción del mal en el huerto, por raro que suene, es una forma de glorificar a Dios. Y yo sé que tú vas a preguntarte: ¿cómo la presencia del mal en el huerto glorificaba a Dios o podía glorificar a Dios de esta manera? Si los humanos, al tener la alternativa del mal y considerarla y ver la maravilla y la gloria de Dios, si los humanos decidían por la gloria de Dios libremente, Dios era glorificado en gran manera. Si no estaba la alternativa, Dios no podía ser glorificado y ellos estaban obligados a obedecer. Optar por Dios daba la gloria a Dios. Entonces, el amor universalmente es una elección, es una decisión. Dios decidió amarnos. Tú decides amar a las personas. Es algo que empieza con una decisión y después se va sintiendo fuertemente en forma de emoción. Pero entonces la serpiente tentó a Adán y a Eva. Estos dos fallaron. Ellos quisieron independizarse de Dios y no solo fue un asunto de que quedaron separados de Dios. Sabemos que muerte, enfermedad y dolor entraron al mundo después del pecado. Hay una historia bíblica diferente antes de Génesis 3 y después de Génesis 3. Entonces los cristianos tenemos que aprender a ver el cáncer, los terremotos, los tsunamis, la pobreza, las tragedias, toda forma de maldad en este mundo. Tenemos que aprender a entender que es una consecuencia general del pecado que se introdujo al mundo. Así de sencillo. Tú ves el relato de la creación y era bueno. Pero después de Génesis 3, tú empiezas a encontrar estos conceptos: muerte, enfermedad y dolor.
Por eso es tan importante la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Porque el Señor Jesucristo no solo ha tomado nuestro lugar de castigo en la cruz, lo cual es maravilloso y vamos a tocar ese tema en un momento más. Pero el Señor no solo eso, sino que nos libró del castigo, nos ha prometido llevarnos al cielo. No solo eso, ha prometido crear un mundo mejor. Entonces tú tomas las palabras de Génesis del Señor que dice, esto es bueno en gran manera, y mejóralo, multiplícalo por 10, y es lo que Dios va a hacer en Cristo a través de la redención para la gloria del Señor. Un mundo mucho mejor que el primero que había antes de Génesis 3. Entonces, bueno, vámonos al primer inciso, el pero en Génesis. El relato de la creación, como les vengo diciendo, tú estabas leyendo y todo era bueno y era bueno, y de repente Dios da un paso atrás y ve toda la creación en el séptimo día y Dios dice, me dejé caer. Esto es bueno en gran manera. Y admiró su propia gloria, porque Dios está enamorado de su propia gloria. Y dijo, esto es bueno. Y tú puedes tomar cualquier línea de Génesis y maravillarte. Las leyes de la física, el ajuste fino, la creación tan maravillosa, los paisajes hermosos, la superinteligencia de Adán, poder nombrar 17 millones de especies distintas con nombres distintos y tenerlos en su memoria. Tú puedes maravillarte en el matrimonio y decir, wow, o sea, qué increíble el matrimonio, perdón, qué increíble el sexo y la procreación, qué increíble la familia. Toma lo que tú quieras de Génesis 1, 2, antes de 3, y todo era maravilloso. Sin embargo, este pero en Génesis 3:1 significa una interrupción del maravilloso plan original de Dios. ¿Qué significa este pero? Lo pongo aquí en pantalla. El plan original de Dios era bueno en gran manera, pero el hombre decidió pecar contra Dios e independizarse, y por esta mala decisión el hombre y la creación quedaron bajo la maldición del pecado. Dios había puesto todo lo que Adán y Eva necesitaban allí en el huerto, había provisto de todo. La única prohibición era no comer de este árbol del fruto prohibido. Dios deseaba que Adán y Eva confiaran en su bondad. Fíjate cómo la fe, aún antes de Génesis 3, estaba aplicada. La prohibición implica que tú confías en Dios, en su bondad. Aquí está un padre diciéndole a su hijo, hijo, no tomes alcohol. No vayas a este tipo de fiestas, no tomes alcohol, porque no solo es peligroso que manejes alcoholizado, puedes perder el control, puedes caer en pecado, puedes ser avergonzado, puedes lastimar a otras personas. La prohibición de un padre hacia su hijo, en una categoría que tú quieras, está basada en el mejor beneficio para el hijo. Dios quería que confiaran en que era por su bien. Las consecuencias son por demás obvias. Entonces la serpiente tentó a Adán y a Eva y Dios quería que confiaran en su bondad. Por otro lado estaba el diablo, la serpiente, haciendo su chamba. Para lograr que Adán y Eva pecaran, la serpiente tenía que hacer dudar a Adán y a Eva de que Dios era completamente bueno. Ellos sabían que Dios era bueno, pero la serpiente introdujo la idea de que Dios no era completamente bueno porque les prohibió algo. Entonces, toda prohibición en tu vida es que venga de parte de Dios, es por tu bien, y aunque tú no lo entiendas, tú debes de confiar en Dios. Pero entonces la serpiente los convenció introduciéndoles esta idea. Hay algo mucho mejor que Dios no te está presentando. Y voy a poner esto en pantalla. Este es el verdadero mal que se oculta detrás de la tentación. ¿Cuál es el verdadero mal? Dudar del carácter de Dios y de su fidelidad. La tentación va a venir a tu vida de múltiples formas. Se va a disfrazar conforme al entorno. Y la tentación te va a llevar de una u otra manera a este entendimiento.
puedo tener algo mejor de lo que Dios ha traído a mi vida. Si yo tengo relaciones sexuales antes del matrimonio, va a ser mejor. Si yo puedo tener algo de una manera más rápida y no esperar el tiempo de Dios, a la provisión de Dios, va a ser mejor. Entonces, cada vez que nosotros dudemos del carácter bueno y santo y justo y soberano y perfecto de Dios, cada vez que nosotros dudemos del carácter de Dios, los resultados no solo van a ser pecaminosos, van a ser dolorosos. Detrás del pecado viene el dolor. Lo vemos en Génesis 3. Muerte, enfermedad y dolor entraron al mundo después del pecado. De manera similar, ojo iglesia con esto, cada vez que tú en medio de la dificultad y de cosas que no entiendas, tú tomes la decisión de confiar en Dios y Señor, yo no te entiendo, pero sé que eres bueno, confío en ti. Cada vez que tú confíes en Dios, el Señor va a honrar tu fe y tarde o temprano el bien y la misericordia van a alcanzarte en tu vida. Esta es una ley irrefutable que no puede fallar, porque el carácter de Dios no cambia, no varía, no falla. Gracias por ese amén, hermana. El doble churro la otra semana que Caro nos comparta. La creación de Dios era buena, pero Adán y Eva decidieron rebelarse contra Dios. Ese pero en Génesis 3:1 no vino de parte de Dios, ese pero en Génesis 3:1 vino de parte del humano. Nuestros primeros padres sumergieron a la humanidad en oscuridad, en dolor. El humano quiso tener su propia forma de gobierno y quiso ser independiente de Dios. Vamos a leerlo en un momento más, cómo Dios vio que no era bueno que el humano decidiera por lo bueno y lo malo. Lo que sucede es que cuando el humano se independiza de Dios, el humano ahora pretende decidir qué es bueno y qué es malo según su propia opinión. Por eso tenemos una gran variedad de religiones y opiniones y todo. Y hay personas que dicen, en mi opinión es bueno tener relaciones sexuales hombre con hombre, porque está mal. El humano está formando su propio destino separado de Dios. Inciso B. Hablemos de la consecuencia del pecado. La consecuencia del pecado llevó al hombre a fracturar o quebrantar sus relaciones con Dios y con los demás. Nuestra desobediencia no solo se limitó a renunciar a la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. La desobediencia del humano hizo que el humano quebrantara la razón principal por la cual fue creado. ¿Para qué fue creado el humano? Pues claro, para darle la gloria a Dios, pero para tener una relación con Dios. Esta es la razón de la existencia del humano, y esa razón fue quebrantada cuando el humano optó por el pecado. Estábamos en Génesis, brinca de Génesis 3:7 que leímos ahorita, bríncate al versículo 22. Vamos a leer Génesis 3, 22 y 24. Dice la Biblia: y dijo el Señor Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el mal, el bien y el mal. Ahora pues, que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Tiempo fuera. ¿Qué significa esto? Dios está diciendo, en otras lo voy a parafrasear, no vamos a premiar al hombre con vida eterna y una relación plena en mi presencia después de que el hombre decidió independizarse. Dios no va a premiar al humano por su desobediencia, entonces no sea que alargue su mano y tome del árbol de la vida. Verso 23. Y sacó el Señor del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Al principio Adán iba a labrar el huerto, iba a producir mucho el huerto, trabajo normal, increíble producción. Ahora iba a labrar o trabajar una tierra maldecida por el pecado. Mucho trabajo, poca producción. Verso 24, echó pues fuera, lo sacó de su presencia, ¿verdad? Echó fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados
para guardar el camino del árbol de la vida. Traducción: el humano fue separado de su relación con Dios, separado de la presencia de Dios, separado de su entendimiento de quién es Dios. El humano quedó en completa oscuridad. Y si tú de repente estás ahí en la noche y se va la luz en tu casa, que a todos nos ha pasado con los aeronazos, pues tu casa es familiar, pero si tú estuvieras en la casa de alguien más intentando encontrar una lámpara y una vela, te estarías tropezando con cosas, golpeando, lastimando, y es lo que sucede con el hombre, constantemente lastimándose con cosas que ni siquiera entiende por qué. Antes del pecado, el humano tenía una relación hermosa con Dios, una relación de confianza. Adán y Eva estaban desnudos y estaban delante de Dios y no se avergonzaban. Muchos papás hemos visto esta escena. Está el niño bañando, lo estás bañando ahí en la regadera y luego lo estás secando al chiquillo y te distraes para agarrar una prenda de ropa, y los hombres lo hacen mucho, no sé las mujeres, pero sale encueradillo el chiquillo, todo ahí suelto y las nalguillas ahí, sale corriendo y feliz, y el papá va y lo ha condenado chamaco y va y lo agarra. Ese niño sale corriendo desnudo porque tiene confianza en su papá, porque no tiene pena de estar desnudo, él no tiene ese entendimiento, y sale corriendo. ¿Algún papá ha visto esa escena? Yo sí, mis dos hijos se me escaparon encueradillos, lamento decirlo públicamente, muchachos, pero bueno, yo creo que yo lo hice también. Pero observa el contraste, piensa más profundamente y sígueme. Después del pecado, Adán y Eva se sienten avergonzados por estar desnudos. Entonces, antes del pecado, Adán y Eva sabían que Dios era omnisciente, todo lo sabe, omnipresente, está en todo momento y en todo lugar, todopoderoso, bueno, confianza, amor, gracia, deleite. Y en un instante se esconden. Perdieron en un instante, como en las películas cuando les dan un garrotazo en las de comedia, en las caricaturas, y cambian a otra personalidad. En un instante se olvidaron que Dios era omnisciente, todo lo sabía, que Dios estaba presente en todo lugar, y pensaron que podían esconderse de un Dios que todo lo sabía y estaba en todo lugar. Y agarraron hojas y se hicieron su taparrabo, y Dios estaba detrás de ellos. ¿Y atrás qué? Y luego Dios está enfrente de ellos. Perdón el ejemplo, pero qué ridículo es intentar esconderse de Dios. Lo ridículo es que en un instante perdieron la referencia de quién era Dios. Y entonces se fracturó su relación con Dios, se fracturó su relación entre ellos. Después de este acontecimiento, inmediatamente Adán acusa a su esposa y dice: la mujer que me diste. El primer conflicto matrimonial registrado en la Biblia. Vergüenza, desconfianza, culpa y acusación son las cosas que nos llevan a relaciones fracturadas con las demás personas. Vergüenza, desconfianza, culpa y acusación son los factores principales que llevan a los conflictos matrimoniales, a los divorcios y a toda relación rota con las demás personas. Por eso es tan impresionante la última promesa mesiánica en el Antiguo Testamento. En Malaquías, el Señor hará volver el corazón de los padres hacia el de los hijos y el de los hijos hacia los padres. Una promesa de restauración relacional basada en la obra redentora de Cristo. El pecado de Adán estropeó las relaciones. La obra de Cristo sana y une las relaciones que nos rodean. En base a esto pongo esto en pantalla. Al comer del fruto prohibido, es como si el humano le dijera a Dios: prefiero cualquier cosa menos tu plan, Dios. Como resultado de eso, estamos rotos. En todo aspecto estamos rotos. Inciso C. ¿Cómo encontramos y aplicamos el evangelio en este pasaje? En Adán vemos desobediencia, en Cristo vemos obediencia.
A simple vista tú ves el relato del pecado del hombre y yo lo pensé años atrás cuando recién me convertí. A simple vista lo primero que viene a tu mente es qué injusto. Lo voy a decir tal como uno lo piensa, ¿no? Qué infeliz este Adán, desgraciado. Por su culpa yo estoy metido en un broncón. Por su culpa, hambre y trabajo y nomás porque este condenado no se pudo aguantar. Ahora resulta, pero no es así. Porque todo apunta, bueno, todos somos pecadores. Todo apunta a que si tú estuvieras en la posición de Adán, lo más probable, es casi un hecho, que tú hubieras decidido igualmente por el pecado. Adán, en su pecado, es una representación de nuestra pecaminosidad. No somos muy diferentes a Adán. Teniendo conocimiento de Dios en Cristo, optamos por el pecado. Entonces Adán es una representación de nuestra pecaminosidad. Por eso se los he dicho y lo voy a seguir diciendo, en el centro del evangelio está esta hermosa sustitución penal en Cristo. Cristo Jesús tomando nuestro lugar de castigo para que nosotros no recibamos el justo castigo que merecemos por nuestro pecado. Quiero poner esto en pantalla. Adán nos representa en nuestras decisiones pecaminosas, pero Cristo nos representó en el castigo que nos correspondía. Por Adán somos condenados, pero por Cristo somos justificados. Todo apunta a que la única diferencia que habría entre tú y Adán es que al leer el relato de Génesis, habría un nombre diferente en Génesis. Diría, y Omar tomó del fruto de Eva. Y José y Pedro y Jorge pecaron contra Dios. Juan y Eva fueron separados del huerto. Es la única diferencia que habría. Romanos 5, 18 al 19, en pantalla, Nueva Traducción Viviente. Te vas a asombrar de la claridad de este pasaje y creo que la Biblia lo va a poder explicar mucho mejor que yo. Romanos 5, 18 al 19, Nueva Traducción Viviente, dice así: así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae relación correcta con Dios y nueva vida para todos. Verso 19, por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Entonces, tan pronto tú dices, híjole, por la culpa de Adán, inmediatamente tú encuentras a Cristo en el pasaje, porque tú dices, sí, pues por Adán somos pecadores, pero por Cristo somos justificados. Entonces Dios no es injusto, Dios es justo. Nos da la alternativa a ser libres del pecado. No tienes que ir al infierno si no quieres. No tienes que sufrir todas las consecuencias del pecado si no quieres. Hay algunas que lamentablemente sí, pero no tienes por qué vivir en condenación. Tú puedes ser libre de condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No tienes que estar angustiado por tener una relación rota con tu esposa, con tus hijos, con las personas que te rodean. El evangelio y la persona de Cristo te ayudan a restaurar esas relaciones. No tienes que sufrir el dolor de tener un matrimonio quebrantado si tú optas por el diseño de Dios y confías en que no solo Cristo murió, sino Él te da la fuerza y te ayuda a poder vivir las verdades del evangelio en tu matrimonio. La clave en todo momento está en Cristo. Y ojo con esto, iglesia, por favor, espero lo entiendas. Tú puedes obedecer todos los mandamientos de Dios. La Biblia dice que los mandamientos de Dios no son morosos, es decir, no son imposibles de cumplir. No es como que, híjole, qué difícil es no adulterar. No, es posible abstenerse del pecado. Dios no te va a pedir que hagas algo que te va a consumir toda la vida, apenas medio lograr. Él nos ha dado la libertad del pecado a través de Cristo, su fuerza a través del Espíritu Santo, la autoridad de Cristo en la resurrección. Todas las herramientas están puestas delante de nosotros.
Si tan solo entendiéramos que lo que Dios nos pide que hagamos es algo que podemos hacer y confiamos en Dios, nos encomendamos a Él y damos el primer paso en su nombre. Pedro le dijo al Señor: voy a echar las redes otra vez, de la misma manera que lo he hecho, las voy a echar otra vez en tu nombre. Entonces tú has estado probando en tu matrimonio, en tu trabajo, en tus relaciones, esto y esto y esto, y no funciona porque lo has querido hacer en tus propias fuerzas. Pero si tú oraras a Dios: Señor, yo no puedo amar a mi mujer. Pensaba, pero los conflictos, todo. Señor, dame amor por mi esposa. Y en tu nombre le voy a invitar a un café, le voy a invitar a cenar, y voy a confiar que después de esa cena, nuevo amor va a venir para mi vida. Y literalmente así va a suceder. En pantalla, Gálatas 2:20, dice la escritura: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ojo con estas palabras. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Tú no puedes llegar, perdón si estoy tomando el matrimonio como ejemplo, ha venido a mi mente, no es nada en particular, pero tú no puedes tomar un conflicto matrimonial y decir: no, yo nomás estoy bronqueado con mi señora en el espíritu, pero mis emociones están bien con ella, o sea, no la llamamos bien chidota. ¿En dónde es donde viene el conflicto? Aquí y aquí, y después el conflicto aquí. Y aquí se manifiesta en actitudes, emociones negativas, reacciones. ¿Me equivoco? Entonces Gálatas nos está diciendo que lo que ahora vivo en la carne, es decir, las cosas en el mundo normal que yo tengo que hacer correctas, las puedo hacer por la fe. Puedo confiar en que Dios va a cambiar mi corazón. Tengo que orar a Él. Tengo que reconocer que yo no puedo sin Él. Y le voy a pedir: Señor, cambia mi actitud, cambia mi corazón, dame sabiduría, dame entendimiento. ¿Tú crees que Dios te va a abandonar en este tipo de petición? Dios no puede negarse. Dios sería injusto, porque entonces te estaría pidiendo que tú obedezcas un mandamiento que en la realidad no estás capacitado para obedecer. Piensa en un papá diciéndole a su hijo: mira, hijo, aquí está este teorema de este problema de matemática, física cuántica que no pudo resolver Einstein para las 4 de la tarde. No me importa que estés en segundo de primaria, para las 4 de la tarde lo quiero resuelto. ¿Tú piensas que ese es el tipo de padre que tú tienes? No. Dios es un padre que le dice: hijo, aquí está la leche, aquí está el cereal. Vengo en 10 minutos, sírvete un cereal. Lo que vivo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. Iglesia, confía en Cristo, encomiéndate a Él, haz un nuevo intento y dile: Señor, a ver si es cierto que tiene razón este pastor loco. En tu nombre, Señor, voy a intentar restaurar mi relación con mi padre, con mis hijos, en el trabajo, en mi vida, en mi matrimonio. Y esa es la forma en cómo podemos encontrar a Cristo en el pecado del hombre. No hay pecado del hombre sin solución de Dios al pecado. Llévate este pensamiento. Si la desobediencia de Adán nos llevó a tener una relación rota con Dios y con los que nos rodean, entonces la obediencia de Cristo es la clave para restaurar nuestra relación con Dios y con los demás. Señor, gracias por la obra de Cristo.
Gracias, Señor, por morir en la cruz. Gracias por darnos las herramientas. Gracias, Señor Jesús, por liberarnos no solo de la consecuencia del pecado, pero también, Señor, del castigo eterno y también de muchas condenaciones y vergüenzas. Gracias por libertarnos de esta vergüenza del pecado. Gracias por traernos a una nueva confianza en ti. Señor, queremos volver a ser ese Adán y Eva desnudos que confían plenamente en ti, que no tienen nada de qué avergonzarse, y oramos por nuestra familia, por nuestro matrimonio, por las relaciones que nos rodean, que en tu nombre, Señor, nos permitas entrar en restauración para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.